Vamos a resolver la instalación de abastecimiento de agua en un bloque plurifamiliar de vivienda. Toda esta parte, todos estos vídeos y esta parte de desarrollo de la instalación se basa en lo que hemos dado en los otros vídeos anteriores, en los que veíamos cómo se resolvía una instalación de abastecimiento de agua en una vivienda unifamiliar aislada. Con lo cual aquí veremos que hay muchos elementos que se repiten, con lo cual no voy a incidir en ello, no voy a volver a repetir cómo se meten todos los elementos de instalación, sino que vamos a atender solamente a aquellos que son diferentes en concepto y en método de trabajo de un bloque plurifamiliar con respecto a la introducción de datos de una vivienda unifamiliar. Suponemos que nos encontramos en este proyecto en el cual nos han facilitado un bloque levantado con su envolvente térmica, igual que nos pasaba con el tema de abastecimiento. El proceso es el mismo. O sea, repetir ahora esta parte es porque debemos de comprobar siempre, una vez que nos dan una información o una vez que nosotros tomamos una información de otra persona, pues que los datos que reflejan en cuanto a datos generales o datos de obra de ese proyecto son los que en realidad deben de tener para el proyecto en cuestión, para el proyecto que sabemos que nosotros tenemos que redactar esa instalación. Para lo cual nos metemos como siempre en obra vista 3D, y lo primero que hacemos es dar un vistazo a ese edificio en 3 dimensiones. Como vemos, un edificio que se compone de una planta sótano, una planta baja, 4 niveles, más el castillete. Si vemos por la parte de atrás, vemos que esto está considerado como fachada y esto de aquí vemos que está en contacto con el terreno o con otro edificio, pero que está enterrado. En la sección lo que nos está definiendo, o este tipo de edificio lo que nos está definiendo, es que yo tengo una calle en la que entro a este nivel y otra calle en la que entro a este nivel. Esta calle es principal y esta es secundaria. El acceso al edificio está por aquí y esta calle, una calle trasera que da acceso a un garaje. Y aquí tenemos un nivel más con respecto a este, ya que aquí aparecen 2 locales y en esta parte de aquí lo que tenemos es una vivienda. Entonces vemos que corresponde a lo que nosotros sabemos y vemos que los elementos pues son los que deben de ser en cuanto a fachada, medianera, etc. Y empezamos con la instalación. Antes de empezar con la instalación, lo primero que debo hacer es comprobar los demás datos de obra general. O sea, es decir, es entrar en el menú obra y empezar a utilizar o a visualizar estos menús de arriba a abajo. No todos, pero sí los más importantes. Como son tipo de edificio, que vemos que es plurifamiliar, ¿de acuerdo? Aceptamos. Unidades de uso, en la que compruebo que en este caso tengo 3 tipos de viviendas, la A, la B y la C. La A está compuesta por 5 estudios, la B 4 estudios y la C 4 estudios. No hay oficina y el número de locales comerciales es 2. Vale, de acuerdo, es correcto con los datos que yo tengo para la resolución de la instalación de agua. Sigo, datos generales. En datos generales vemos que está el nivel de confort medio, que no he activado el tema de protección contra incendio, ya que sabemos que esto no es parte de este desarrollo, de este ejercicio, y lo explicaremos cuando expliquemos la pestaña o el menú incendios dentro de CIPE. Y importante y diferente, vamos a editar el HS4. Al editar es darle este botón, pinchamos y fijaros, lo que me sale es la descripción de los sistemas de captación solar y ACS. Sabemos que desde la aplicación del Código Técnico en el año 2006 se exigen edificaciones de nueva planta que parte del aporte de energía para el agua caliente sanitaria venga de placas solares. No me voy a meter a desarrollar lo que es esto, ya que esto es una definición que veremos cuando demos la pestaña de solar térmica. En el momento que demos la pestaña de solar térmica, nos iremos metiendo en qué significa esto de colectivo, qué significa la producción de agua caliente sanitaria mediante estos 3 elementos y qué significa la acumulación para el sistema de captación solar mediante 3 elementos. Y veremos los diferentes tipos de captadores solares en función de los tipos de edificación que podemos encontrar y cómo se usan cada uno de ellos. Además del criterio de simultaneidad de caudal, que ya sabemos que, que esto no cambia nada, que seguimos utilizando el recomendado por CIPE. Bien, pues entonces en esto no nos metemos, esto sigue igual, aceptamos. Y aceptamos. Seguimos. Obra, selección de materiales y equipos. Aquí nos metemos en instalaciones, nos metemos en fontanería, podemos hacerlo a través de aquí o a través de aquí. Y tenemos una definición para montante, en el que puedo elegir la tubería. Aquí veis que tengo 2 tipos de definición de tubería, la que está colocada superficialmente y la que está empotrada en el paramento, ¿vale? Y aquí puedo definir tanto el tubo como la válvula de retención o antirretorno, que es aconsejable siempre dejarla activada para que él lo coloque, ¿vale? De acuerdo, aceptamos. Y lo mismo con la instalación interior, que esto ya lo vimos porque es exactamente lo mismo que estuvimos comentando en el proyecto pasado. Como ya sabemos que hay errores que se pueden evitar y que, bueno, el tema sobre todo de las válvulas de corte
Sabemos que nos va a dar problemas si utilizamos las primeras, ya que para instalaciones pequeñas las de asiento maneta no están mal, pero para instalaciones grandes te va a pedir de esfera. Pues vamos a colocar válvulas de esfera de partida y la llave de paso igual, válvulas de esfera de partida, para que en principio tengan más margen de maniobra en los diámetros, y aquí sabemos que nos va a demandar diámetros mayores porque el caudal va a ser más grande, y que no tenga problemas con la definición de esos elementos. De acuerdo, pues ya una vez tenido esto, vamos a aceptar, y sabemos que aquí obra, datos generales, selección de material y equipo, entraremos más adelante cuando tengamos calculada la instalación, cuando tengamos metido todos los elementos, en el cual aparecerán más elementos y tendremos que definirlo, o podremos definirlo. Después hay más elementos como son orientación, planta de grupo, emplazamiento y demás, que bueno, no me voy a parar, sabemos que tenemos que echarle un vistacillo, y una vez que aceptéis todo, empezaríamos con lo que sería la introducción de la instalación. La instalación comienza por ubicar, como siempre, aquí no hay variación en cuanto a los menús, sería lo mismo, instalación, todos estos elementos, o la botonera de los menús, y comienza por pulsar suministro de HS4 y por la colocación del elemento, como siempre de arriba hacia abajo. La primera diferencia que nos encontramos del bloque a la vivienda es estos dos elementos. La elección entre estos dos elementos, preinstalación de contador y llave de corte general de la propiedad, depende más de lo que queremos que salga en medición de lo que es el elemento que debo colocar. Es decir, para CIPE se supone que la llave de corte general dentro de la propiedad debería ir en un bloque plurifamiliar, pero no podemos colocar estos dos elementos. O sea, lo lógico sería tener una preinstalación del contador con todos los elementos que ello conlleva en la caja de fachada y una llave de corte general dentro de la propiedad, suponiendo que tenemos una llave de corte fuera de la caja de fachada. CIPE no va a detectar estos dos elementos como buenos, colocados uno seguido del otro. Lo suyo es que colocar preinstalación del contador solo. Ese elemento lleva un contador en fachada y lleva más elementos de los que en realidad en definición el código te exige para un bloque plurifamiliar, y podemos considerar que dentro de esta instalación está la llave de corte de general de la propiedad, con lo cual este elemento no habría que colocarlo. Lo que sí deciros es que colocar los dos va a implicar un error de cálculo y que no los va a señalar CIPE, o se coloca uno o se coloca otro, con lo cual nosotros solemos colocar preinstalación del contador porque ya te va a salir en mediciones el contador general. Entonces, lo primero es, como siempre, colocar la llave de acometida con lo que ya estuvimos comentando, lo dejo por defecto y no pongo nada nuevo, no decimos nada nuevo sobre esta parte. Como vemos, me pide la dirección, voy a decirlo en este sentido y coloco aquí la acometida. Voy a colocar la preinstalación del contador y le digo, como siempre, incremento del precio de tubo, acepto y voy a colocarlo en este sentido, lo voy a colocar en fachada, aproximadamente en fachada. Y ya con esto empezaría la conexión, ¿no? Yo tendría mi tubería horizontal de agua fría y voy conectando estos dos elementos. Y esto lo meto ya aquí. A partir de aquí, pues voy a bajar una planta, voy a meterme en la instalación suministro HS4 y voy a colocar del tirón ya un depósito regulador aljibe que lo voy a editar y voy a dar aproximadamente unos 1000 litros, acordaros que en el bloque unifamiliar, en la vivienda unifamiliar nos daba una demanda de 1000 litros, vamos a ponerle 1500. Cilindro, llave de corte, aunque lo que se suele hacer es colocar de los más chicos, lo que pasa es que yo sé que no me va a demandar uno de 3000, pero lo que se suele hacer es colocar siempre el más chico, la llave de corte, las más pequeñas, y que te demande por cálculo el que necesite más grande. Con lo cual colocaríamos, fijaros, la dirección va en el sentido contrario, voy a colocarla contrario al que yo quiero, yo creo que vaya hacia allá, y el grupo de presión, que lo voy a colocar en línea, y hacia allá también. En la planta superior tenía la entrada de agua, le voy a decir que me coloque una tubería vertical de agua fría, ahí, y voy a bajar una planta y voy a coger una tubería horizontal de agua fría que conecte esto con el depósito. Voy a dar el depósito con el grupo de presión, y el grupo de presión me va a salir, y quiero ver la planta superior para ver a dónde lo llevo. Lo voy a colocar por aquí y voy a subirlo a los contadores de agua, que está aquí, que es otra de las partes de la instalación diferente. Pongo una tubería vertical, todo esto, claro, yo ya he estudiado mi edificio, me lo conozco y sé que esta es la entrada,
este del cuarto de electricidad, este el cuarto de agua. Con lo cual aquí voy a colocar la centralización de contadores, que es otro de los elementos diferentes del bloque con respecto a la vivienda. Vale, entonces subo a la planta superior, ya quito que me enseñe la planta superior. Aquí tengo los contadores de agua y voy a colocar dentro de la instalación suministro HS4. Fijaros que aquí aparecen baterías de contadores divisionarios, ¿vale? Pues entonces voy a colocar la batería. La batería, que en este caso es... Veis que me indica la dirección hacia donde va el agua con respecto al paso por esta instalación. Voy a colocarlo vertical hacia abajo. De acuerdo. Y ahora voy a conectarlo con una tubería que va desde el montante que he puesto debajo del grupo de presión a la instalación, y de aquí voy a sacarlo. Voy a sacar dos cosas: un tubo que me va a llevar hacia arriba, hacia todas las plantas, y otro tubo que me va a llevar, que me va a salir una instalación de un grifo que quiero en zona común. De acuerdo. ¿Cómo funciona la instalación de los contadores de agua o de la centralización de contadores? ¿Y cómo conecto los contadores de agua a cada una de las viviendas? Nosotros sabemos que desde aquí, desde la centralización de contadores, lo que en realidad constructivamente salen son un tubo para cada una de las viviendas desde cada contador. Es decir, aquí lo que tendría que sacar, si estoy atendiendo a lo que es la realidad constructiva, es un tubo para cada vivienda y conectar cada tubo a cada vivienda. CIPE lo simplifica mucho. Ya veremos cómo tanto aquí como en otras instalaciones como electricidad y demás, él considera, o él sabe, que una salida de aquí representa 20, 10, 18 las viviendas que tengamos, y nos va a dejar sacar un tubo vertical que conecte con todos y cada uno de los usuarios, ya sea particular o ya sea zonas de comunidad, como puede ser un grifo en el garaje, grifos para mantenimiento, etcétera, todo sacado desde un mismo punto, y él luego en los esquemas entenderá que esta salida de un elemento común donde salen muchos tubos son varios tubos, pero a efectos de dibujo en CIPE solamente será un tubo. Entonces yo lo que voy a hacer ahora mismo es, aquí voy a colocar un montante que me va a llevar agua a todas las viviendas, con lo cual una tubería vertical de agua fría, que este elemento me va a llevar agua a todas las viviendas, y de aquí voy a sacar un grifo del típico de mantenimiento que hay en toda la zona de contadores de agua. Para colocar este grifo o cualquier grifo suelto en una instalación de agua de abastecimiento de CIPE, pues lo que debo de colocar siempre es una llave de corte que indique el usuario, una llave de corte de local húmedo y luego el grifo que lleva su llave de corte independiente. Por ejemplo, voy a colocar directamente el grifo. Vamos a suponer que le doy una instalación de un baño aseo no doméstico, cuarto húmedo, otros consumos, pincho, porque quiero buscar consumo genérico de agua fría, es decir, colocar un grifo cualquiera. Coloco un consumo genérico de agua fría y me pide el caudal, es decir, yo puedo colocar grifos independientemente del uso, es decir, un grifo que no sean de los que vienen en el código técnico, pero que sé que va a llevar un caudal específico porque ahí se va a colocar una máquina específica. Entonces vamos a suponer que 0,15 está bien para un grifo normal de agua, aceptamos, y en principio te dice dónde lo quieres colocar. Vamos a darle girarlo y vamos a colocarlo para que me deje sitio, aproximadamente aquí. Voy a conectar la tubería de agua fría desde este tubo. O sea, lo que estoy diciendo es, desde la centralización de contadores salgo un tubo que me va a llevar a todas las viviendas y ese mismo tubo me lleva, o sea, estoy conectando lo que serían muchos tubos en uno, ¿no? Y ahora, esto estaría más resuelto. Lo que le tengo que decir es que esta instalación entre en HS4 es aquí está. Es parte de los servicios generales, con lo cual voy a colocar una llave de servicios generales, es de la comunidad, y además es un cuarto húmedo, con lo cual voy a colocar una llave de local húmedo. Vale. Así estaría bien resuelta la instalación. Es decir, esta llave está definiendo que este elemento, este grifo, pertenece a una zona comunitaria, y esta llave está definiendo que este elemento está en un local húmedo. Y luego tendría la llave del grifo, que es la que lleva el elemento en sí. Cada vez que coloquemos un tipo de instalación dentro de la vivienda, sería igual. Llave de usuario, llave de cuarto húmedo y los grifos con su llave. Lo que pasa es que en este esquema, al ser más corto, pues queda un poco raro tener tantas llaves juntas, pero la CIPE te lo pide así. Además que es lógico.
Vale, entonces vamos a conectar lo que sería la vivienda de planta baja y lo que sacaríamos es, por ejemplo, un poquito antes del montante, una llave tubería horizontal de agua fría, acepto, desde aquí me lo llevo al falso techo de la zona común, lo saco y, por ejemplo, lo meto por la cocina. Vamos a forzar la perpendicularidad aquí, lo meto por cocina. Y ya tendría que colocar todos los elementos de baño, cocina, etcétera, y conectarla tal y como lo hemos hecho en vivienda unifamiliar. Aquí no hay ninguna diferencia. Los elementos se colocan igual, la llave de corte de abonado en cada uno de los... la llave de cuarto húmedo en cada uno de los elementos. La única diferencia es que si en el bloque, en la vivienda unifamiliar teníamos una llave de abonado, aquí tendremos una por cada piso. Es decir, dentro de la instalación suministro de HS4 tendremos que darle una llave de abonado por cada una de las viviendas, que es otra de las diferencias del bloque. Cuando yo designo o coloco esta llave de abonado, CIPE me va a preguntar a qué unidad de uso pertenece. Sabemos que las unidades de uso son dentro del bloque cada una de las viviendas individuales de propietario particular, ¿no? Que hemos ido definiendo en la envolvente térmica, cosa que aquí no entra y que esto sería parte del desarrollo de CIPE de la pestaña estudio térmico. Pero que sepamos que cada unidad de uso es una vivienda particular de un propietario particular. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar la llave de abonado de esta vivienda, pinchamos aquí y fijaros, nos sale este elemento. Este cartel que nos está diciendo que quiero introducir una llave de una unidad de uso, puedo utilizar las que él considera que están disponibles o cualquier unidad de uso que yo quiera definir, y fundamentalmente el resumen viene aquí abajo. Me está diciendo que tengo viviendas tipo A, faltan 5 llaves. Claro, todavía no he colocado ninguna llave, es la primera que coloco. De las viviendas tipo B, 4 llaves. De las viviendas tipo C, 4. Y de los locales comerciales, 2. En total me faltan 15 llaves. Introducidos 0, requeridos todo esto. Si nos acordamos, esto aparece, voy a cerrar aquí, en obra, unidades de uso. Aquí decíamos que habíamos definido de nuestro bloque las diferentes viviendas tipo A, B y C y el número de viviendas que teníamos, incluso el número de locales, el número de oficinas. Pues bien, es tan importante la introducción de datos esta que luego fijaros que la instalación me va a pedir, tanto en todas las instalaciones, en agua, en electricidad y tal, me van a pedir dónde están pues las llaves que definen esas unidades de uso. En otro caso, en electricidad será el cuadro de mando y protección, es decir, elementos que van a definir como usuario a estas unidades de uso. Bien, pues vamos a instalar nuestra llave de abonado dentro del producto de suministro de agua HS4. Vamos a la llave de abonado y la ubicamos. Bien, entonces nos estaba diciendo qué unidades de uso disponibles puedo utilizar o introducir otra unidad de uso. Yo aconsejo que lo hagáis por aquí arriba. Suele dar menos problemas porque lo que utiliza son designaciones que ya hemos tenido en cuenta cuando se ha introducido la envolvente térmica y ha definido las viviendas. Por ejemplo, yo sé que aquí está la vivienda de planta baja, con lo cual voy a aceptar y voy a definirle que esa unidad de uso, esa llave corresponde a la vivienda de planta baja. Acepto y ya está ubicada, ¿vale? Cierro y listo. Si ahora entro en unidades de uso, fijaros que aquí me dice que de la vivienda hay 1 introducido, 5 requeridos, faltan 4. De los demás no he metido ninguno. Vale, aceptamos. Voy a ir a los locales. Los locales voy a hacer un poco lo mismo. Como no sé si hay aquí un cuarto de baño, no sé exactamente qué demanda de agua va a tener, voy a colocarle un grifo con un caudal bastante grande y a ese caudal pues lo voy a utilizar, voy a hacer este mismo esquema. Es decir, voy a hacer lo siguiente. Voy a coger una tubería horizontal de agua fría, lo conecto, pues, por ejemplo, aquí. Y voy a entrar aquí y voy a entrar aquí. Aquí voy a hacer, es decir, esto sería una conexión general. Aquí serían 2 tubos. Desde el contador un tubo va por aquí, desde el contador otro tubo va por aquí. Todo por el falso techo de local y tal, voy conectando, ¿no? En realidad lo único que quiero hacer es una instalación que parezca una instalación de un caudal aproximado para que luego cuando me demande el caudal del edificio pues tenga algo de demanda a los locales.
Entonces voy a colocar instalación, otros consumos, agua fría, le voy a dar 1,15, que es un caudal bastante importante. Y se lo voy a colocar, por ejemplo, aquí y aquí. Cancelo. Bien, como son dos cuartos, o sea, un local, cada uno es una unidad de uso, pues entonces dentro de la instalación HS4 coloco una llave de abonado. A esta es el local 1, fijaros que automáticamente te lo reconoce, y este es el local 2, ¿vale? Que no me lo reconoce, pero lo voy a pinchar, local 2. Acepto. ¿Qué me falta? Pues igual que hacíamos aquí. Tengo siempre llave de abonado, llave de cuarto húmedo, los grifos, o el grifo en este caso. Entonces me falta instalación, suministro HS4, llave de local húmedo. Y ahora coloco aquí mi llave de local húmedo. Bien, si ahora voy a unidades de uso, los dos locales ya están introducidos, con lo cual no me falta ninguno. Me siguen faltando 4 viviendas, que son las que tengo en la parte de arriba. En este caso la introducción de plantas me ha hecho que, fijaros que si yo bajo a sótano, fijaros aquí a la derecha, tengo la indicación de sótano. Si subo una planta, me aparece aquí a la derecha indicación de planta baja, subo la siguiente, indicación de planta primera, y al subir a la siguiente me dice que de planta segunda a cuarta tengo la misma instalación. Esto es una introducción de datos de bloque plurifamiliar que lo que intenta hacer es ayudarme a que sea más fácil la definición del subelemento, es decir, si todos los cerramientos son iguales, todo el cálculo hidráulico es igual, es decir, todos los elementos que van definidos en esas 3 plantas son exactamente iguales, pues no hace falta meterlas todas, sino con meter una, él considera un grupo, considera que hay 3 y incluso el cálculo es mucho más rápido. Entonces aquí, pues metiendo una llave serían las de 3 plantas, con lo cual nos falta por meter la de la planta primera, y la de la planta segunda corresponderá a segunda, tercera y cuarta. Bien, ahora nos hemos movido a planta primera. Lo que voy a hacer es, sin meterme en lo que es la instalación interior del edificio, que se tenga una idea de cómo sería la instalación del edificio en los diferentes niveles, ¿no? Cómo sería a través de ese montante la distribución en planta hasta llegar a la entrada de cada vivienda, y a partir de ahí ya la distribución os la voy a enseñar en un proyecto ya totalmente terminado. Como veo, al meter el montante aquí, en planta baja lo he hecho bien, pero en planta primera ya me está dando un error porque está metiéndose en el baño de planta primera, y yo tengo que hacer una distribución por zona común en una vertical que sea accesible desde aquí, desde la zona común, para que mediante una compuerta pues yo pueda acceder a esos montantes. Me voy a bajar abajo. Vale. Veo que este montante no es el correcto. Entonces, aquí tengo, en el proyecto, unas 3 verticales de agua, de telecomunicaciones y tal. Vamos a suponer que la de agua sea en el punto medio. Vale, pues entonces lo que hago es, aquí la instalación, le digo que me mete una tubería horizontal de agua fría, la voy a sacar fuera a zona común, falso techo, y lo voy a llevar aquí. Y es ahí donde voy a colocar una tubería vertical de agua fría. Con lo cual, acepto y voy a borrar este montante que había hecho aquí, que no me sirve de nada. Vale, y el nudo este. Vale, de acuerdo. Ya tengo el montante por aquí, subo de planta y ya veo que ya sí me va por zona común. Una vez que entra todos los montantes a esta parte desde la zona común, pues a partir de aquí ya puedo subir las diferentes verticales a cada vivienda, diferentes montantes a cada vivienda, que en CIPE va a considerarse como una. Entonces, si se considera como una, mi instalación de entrada de agua a las viviendas sería desde aquí, lo saco a zona común, y ahora, por ejemplo, lo paro aquí, este entraría aquí y este entraría aquí. Y de aquí me voy a la cocina. Es decir, es como si salieran 3 tubos a zona común, van por el falso techo y se introducen a cocina, a baño y a cocina. Y es en estos puntos donde yo ahora la instalación, me voy a suministro HS4 y coloco las diferentes llaves de abonado, que serían esta, la vivienda C de planta primera, esta, la vivienda B de planta primera, y esta, la vivienda A de planta primera. ¿Vale? Aquí he puesto PQ, pero fijaros que aquí está vivienda A de plantas 2 a 4. ¿Vale? Acepto. ¿De acuerdo?
Y así con todas las plantas, es decir, lo que estoy haciendo es un único tubo que va conectando con las diferentes viviendas y luego la distribución interior tal y como la hemos visto en vivienda unifamiliar. Si ahora me voy a unidad de uso, compruebo y me quedan las 3 de la planta 2 a 4 que sabemos que cogerán, con una llave cogerán las 3 siguientes. Hasta que aquí coloque 0. De acuerdo, aceptamos. Lo que tenéis ahora en pantalla es el edificio ya totalmente resuelto con la instalación totalmente introducida. Como veis aquí, pues aparecen los diferentes elementos. Vamos a ver el esquema sin los elementos constructivos, para lo cual apago el elemento constructivo, o aquí, o aquí. Y veis un poco más claro el esquema en el que tengo el montante, desde aquí distribuyo por zona común, tengo una entrada en la cocina de la vivienda A, en el cuarto baño de la vivienda B y en el cuarto baño de la vivienda C. Y desde aquí ya distribuyo pues el agua fría, llego a la caldera que está en cocina, las calderas están en cocina, y los calentadores, y a partir de ahí el agua caliente. Evidentemente no he hecho retorno, lo que le he dado es a calcular y que me diga el propio CIPE si hay alguna distancia de más de 15 metros. En este caso, como son estudios muy chiquititos, pues no da a 15 metros de longitud, no hay longitud de 15 metros, con lo cual no necesita instalación de retorno. Y ya me salen los diámetros y los cálculos correspondientes. Voy a colocar otra vez los elementos constructivos para que veáis que, como siempre, hacemos una separación de unos 10 centímetros y 10 centímetros entre las dos instalaciones aproximadamente, pero para que luego me ayude a ver la salida de instalación, ¿no? A ver cuando es la salida de plano, que yo pueda colocar los diámetros correctamente. Vale, entonces otra cosita que nos da CIPE en este tipo de proyectos son, si subimos a la planta superior, en este caso me dice segunda, cuarta, pero se supone que el dato que nos va a dar ahora es de la planta más alta, la planta cuarto. Fijaros que nos sale un rectángulo verde y me dice aquí, si pincho encima, si coloco simplemente encima, no hace falta que pinche, que en esta llave se encuentra el tramo con la mayor pérdida de presión debido a tanto al rozamiento como a la altura geométrica. Es decir, nosotros sabemos que el código técnico lo que nos exige son 10 metros de columna de agua en el grifo más alejado. Entonces el grifo más alejado, el grifo que tenga, más alejado, el que tenga mayor pérdida de carga. El grifo que tiene mayor pérdida de carga es el que se encuentra en esta instalación. Supuestamente puede ser el de agua fría el último, o el de agua caliente que tiene que ir hasta aquí, caldera, y luego retornar hasta aquí. O sea, puede ser que sea este o puede ser que sea ese. Vale, entonces con esto tendríamos la instalación. Una vez que tenemos los cálculos realizados y me salen los diámetros, he terminado con el edificio y la salida de datos exactamente igual. Los documentos, listado de obra para la memoria, la parte de planimetría en planos de obra, para lo cual tiene que estar calculada la instalación y sin errores, si no, no me deja sacar los planos. Y aquí para exportar Arquímedes. O exportar IFC para el tema de BIM, de modelos BIM, que eso que ya veremos en el curso siguiente. Y no tiene nada más, o sea, en principio lo que habéis visto son las diferencias que hay de vivienda unifamiliar a bloque, y lo demás es todo exactamente igual que hemos visto. Una última comprobación que solemos hacer en todos los proyectos es ver dentro de obra vista 3D si nuestro edificio tiene la instalación tal y como nosotros hemos querido introducirla en el proyecto. ¿Por qué? Normalmente el CIPE por defecto mete las tuberías en la cota cero de cada planta de cada nivel, con lo cual las tuberías aparecen por el suelo. Es decir, podríamos tener el cálculo resuelto con los diámetros colocados y nuestra instalación funcionar, pero que geométricamente o constructivamente no están en la posición que deberían estar. Entonces siempre es aconsejable, sobre todo en temas de abastecimiento, saneamiento, hacer una comprobación, echar un vistacillo a obra vista 3D, en el cual en principio no aparece el edificio, pero si pinchamos en la parte de elementos y quitamos los cerramientos, de los forjados quitamos suelo y techo, quitamos puertas y ventanas y dejamos todo lo demás, pues podemos comprobar cómo nuestras tuberías están donde deben de estar. Es decir, nosotros nos hemos preocupado de que antes de calcular, igual que hicimos con la vivienda unifamiliar, pues hemos colocado los niveles de suelo a techo. Y en aquellos puntos donde sabemos que nos da problema, como puede ser el grupo de presión, en el grupo de presión, pues colocarle el nivel desde el aljibe hasta el grupo de presión a nivel de suelo, ¿vale? Y luego los tubos pues en la parte superior. Podríamos afinar un poquito más, podríamos colocar las llaves
de cada uno de los cuartos húmedos en la posición que suelen estar, unos 2,10, 2,20 centímetros de altura, pero es algo muy tedioso y muy complicado y no se gana tanto a efectos de cálculo, de carga de presión, ¿no? De pérdida de presión o de longitud de tubería. Tampoco es una pérdida que nos vaya a implicar que la instalación funcione mejor o peor. Como vemos, a partir de esta planta, las siguientes 2-3 plantas no tienen la instalación puesta. Bueno, tienen las tuberías, pero no aparecen los aparatos. Eso es debido a que estos 3 niveles son grupos. Todo ese grupo solamente considera el elemento en el que te está avisando de que estos son grupos, que la planta inferior es la que él ha introducido y que estas dos, pues hemos dicho que son iguales. Una forma de representación, pero no quiere decir que haya error. Con esto, pues terminaríamos nuestra comprobación, nos quedaríamos tranquilos de que la instalación no solamente está correcta numéricamente, sino también en geometría, y daríamos por terminada el proyecto y la instalación.